Escrituras, abrirlas por favor en el libro de Tito, carta del apóstol Pablo al libro de Tito, capítulo 1. Mientras buscamos ese capítulo, vamos a decir algunas cosas que ya hemos visto. Pablo escribe a Tito una carta ya en el último tiempo de su vida, son quizás los 2 años y medio que le quedan a él, ya que escribe primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, y por segunda de Timoteo sabemos que él va a dar su vida en sacrificio, en ofrenda a su Dios, el Salvador. Y nos deja ejemplo a nosotros, un ejemplo digno de imitar también, servir al Señor hasta incluso si es necesario, como en algunas otras partes. Hay creyentes que hasta el día de hoy tienen que rendir sus vidas al servicio del Señor. Bueno, y Pablo se presenta aquí como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Eso quiere decir que Pablo, su vida entera es en devoción a Dios, a su Dios. O sea, en otras palabras, Pablo rinde su voluntad a Dios, exclusivamente a Dios, pero también se da cuenta de que es comisionado por Jesucristo y lo manda con una misión especial. Y la misión especial del apóstol Pablo es que predique la fe, esa fe que salva al pecador perdido. Y en esta tarde, como se ha anunciado nuestro hermano Isaac, quizá usted nos está acompañando y aún no ha sido creyente. Bueno, queremos decirle de que Dios ha comisionado hombres para que prediquen el evangelio, pensando en usted, pensando en los perdidos. Fíjese de que Dios se preocupa incluso de usted que aún no ha creído. Y el apóstol Pablo ha sido comisionado para que anuncie esa fe que salva, indicando que Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores, de los cuales ya hemos escuchado, yo soy el primero, dijo él. Y cuánto nos gustaría de que usted en esta tarde se pudiera ubicar bien delante de Dios, dándose cuenta de la condición de sus pecados delante de Dios. Fíjese que cada pecado suyo amerita juicio divino, amerita condenación eterna. Pero Dios no quiere eso, y es por esa razón que Cristo Jesús vino al mundo y dio su vida por usted. En la cruz del Calvario, Jesucristo murió para salvar al pecador. Y bueno, el apóstol Pablo fue comisionado para anunciar ese mensaje del evangelio. Él en otra epístola en Romano dice, por ejemplo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y claro, Pablo, ¿cómo se va a avergonzar de un tremendo mensaje de salvación? Querido amigo, atiende al llamado de Dios para ti en salvación. Cree en Jesucristo y serás salvo. Es lo que tú tienes que hacer. Pero no solamente Pablo era comisionado apóstol para anunciar la fe, sino que también para explicar y anunciar las verdades de la palabra de Dios, ya que dice en el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y entonces nos damos cuenta que el creyente no solamente necesita la fe salvadora, sino que también necesita crecer en las cosas de Dios, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que su vida se ajuste a la voluntad de Dios, para que sepa lo que Dios quiere de mí y yo pueda ajustar mi vida con la ayuda, con la influencia del Espíritu Santo, pueda ajustar mi vida a los propósitos de Dios. Y entonces eso significa una vida piadosa. Y entonces queremos decir, querido hermano y hermana, que no hay piedad sin saber la Biblia. Hay creyentes que a lo mejor se conforman con ser salvos y no quieren saber absolutamente nada más de la palabra de Dios. Pero eso significa que no va a tener una vida piadosa, que probablemente va a ser salvo, porque la salvación es un regalo, es por gracia y es por la fe, pero no va a crecer en su vida cristiana. Va a ser un niño en Cristo y no va a poder saber lo que su Padre Celestial quiere para él. Y va a poder vivir según lo que él cree que es conveniente y no lo que Dios dice que es conveniente. Por lo tanto, la vida piadosa necesita el estudio serio de la palabra de Dios. Y Pablo está ahí para enseñarnos las verdades de la palabra de Dios, incluso aquellas que son difíciles, ya que el apóstol Pedro dice, nuestro querido hermano Pablo, que escribió algunas cosas que son difíciles de entender y que algunos tuercen y que algunos doblan porque no las comprenden.
pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos a la comprensión, para que nuestra vida se ajuste a los propósitos de Dios. Pero no solamente eso, sino que también va a decir que tenemos una esperanza que se va a revelar en plenitud, ya sin obstáculos de nuestra vida en este mundo. Y esa esperanza tiene que ver con el disfrute pleno, con el desarrollo pleno de la vida eterna, que será manifestada en toda su esplendor, en toda su gloria, cuando el Señor venga a buscarnos o partamos de este mundo y tengamos esos cuerpos transformados donde se va a manifestar la gloria de Dios, que contempla dentro de la gloria de Dios la manifestación de la vida eterna, y disfrutaremos para siempre con el Señor, y ya los pecados van a ser cosas del pasado. El viejo hombre va a ser historia, ya nada de eso nos va a incomodar, ni nos va a estorbar, ni nos va a molestar, ni el amor a este mundo, nada de eso va a ser historia pasada, porque ahora estaremos para siempre con el Señor, agradándole en todo, que es el propósito de su voluntad para nuestra vida. Pero también dice en el versículo 3 que a su debido tiempo se anunció, llegó a nosotros esas verdades que Dios prometió, porque Dios no miente. Y aunque pase el tiempo, esas verdades que Dios prometió en la eternidad pasada se cumplieron, se hicieron efectivas y llegaron a nosotros. Y otra vez tenemos que decir, a través del Evangelio. A través del Evangelio nosotros nos dimos cuenta que nuestro Dios nos quería dar vida eterna para todo aquel que cree en Cristo. Escuche este texto de la Biblia, querido amigo y querido hermano, recuérdese de este texto, el más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en su tiempo se nos anunció esa vida eterna en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan en su primera epístola, capítulo 5. Y entonces disfrutaremos en plenitud la vida eterna. Y esa es una esperanza que está ahí, que va a llegar un día cuando el Señor venga. Y termina el verso 4 hablando de Tito, verdadero hijo en la común fe. Y no solamente Tito entonces se convirtió al Evangelio de la misma manera que Pablo se convirtió, escuchando de Cristo, quien murió por sus pecados, sino que esto habla incluso aún más. Esto habla de que la vida de fe que ha llevado el apóstol Pablo también es común en Tito. Y entonces el apóstol Pablo ve en Tito un hombre que vive de la misma manera la vida cristiana que él la ha vivido. Y entonces Pablo puede decir de alguna manera que descansa, que confía en Tito, en que él va a seguir anunciando las mismas verdades que el apóstol Pablo ha anunciado, sin cambiar nada, sin agregar nada, sin quitar nada, recibidas de Dios hacia el apóstol Pablo y el apóstol Pablo comunicándolo a los hombres. Y dentro de esos hombres que han recibido el Evangelio comienzan a crecer, recibiendo las verdades que el apóstol Pablo ha anunciado. Y comienzan esos hombres a darse cuenta que el apóstol Pablo no solamente anunciaba esas verdades, sino que las vivía en plenitud en su vida, aún con todas sus debilidades. Él vivía la palabra de Dios y Tito se da cuenta de eso. Y Pablo ahora dice de Tito, él tiene lo mismo que yo tengo y él vive de la misma manera que yo he vivido. Entendemos las mismas verdades, creemos las mismas verdades y manifestamos en nuestra vida las mismas verdades. Común fe, una fe en común, a ti y a mí, Tito. Y le dice gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pero ahora, versículo 5, donde tenemos que avanzar, hermanos, y vamos a ver hasta dónde el Señor nos permita llegar. Vamos a leer ahí versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hasta ahí nomás vamos a leer en esta oportunidad. Entonces, fíjese usted que el apóstol Pablo, los primeros 4 versículos es la introducción, es su presentación a quien le escribe y lo que espera que Tito pueda disfrutar de la gracia, de la misericordia y de la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pero Pablo nos indica en el versículo 5 cuál es uno de los propósitos de este libro. Y comienza así, fíjese usted. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjese que aquí nosotros aprendemos que el apóstol Pablo estaba en la isla de Creta, ya que no dice, por esta causa te mandé a Creta, sino que dice, te dejé en Creta. Ahora, por el libro de los Hechos, que solamente llega hasta donde Pablo estaba en su primera prisión en Roma, en esa casa alquilada, no sabemos a ciencia cierta cuándo fue el tiempo en que Pablo visitó la isla de Creta con Tito. Pero lo más seguro, mis queridos hermanos, es que Pablo lo visitó después de haber salido de Roma, teniendo ese espíritu y esa misión misionera dada por el Señor. Pablo se da cuenta de que ahí hay una isla que estratégicamente era bastante comercial y concurrida. De hecho, se dice de esta isla, los historiadores dicen que esta isla tenía el nombre de las 100 ciudades, porque era bastante grande y tenía mucha gente, mucho pueblo, muchas personas. Y entonces Pablo ve una tremenda oportunidad ahí y va con Tito y comienza a predicar el evangelio, pero probablemente también Pablo se da cuenta de que habían algunos creyentes, ya que el libro de los Hechos capítulo 2 nos menciona de que también habían cretenses en el día de Pentecostés que habían ido a Jerusalén y que escucharon la manifestación de la gloria de Dios en sus propios idiomas, reconoció toda esa gente. Y ahí estaban los cretenses también. Entonces probablemente esos cretenses volvieron y comenzaron a predicar el evangelio. Y entonces Pablo llega ahí, se da cuenta que hay creyentes y sigue avanzando la obra del Señor, la obra evangelística, y comienza a predicar. Pero de alguna manera el apóstol Pablo se da cuenta que tiene que abandonar esa isla y que tiene que seguir la dirección que el Señor le ha encomendado. Y frente a esa realidad, entonces le dice a Tito, Tito, yo te tengo que dejar aquí, yo me tengo que ir y te tengo que dejar. Fíjese que esa expresión te dejé significa de que Pablo abandonó a Tito. Eso es lo que quiere decir esa expresión, que lo abandonó. Es decir, se tuvo que despegar de Tito. Pablo no quería. De hecho, en el capítulo 3 nos va a decir que Pablo va a mandar, fíjese usted, va a decir, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate para venir a mí en Nicópolis. En otras palabras, Pablo no quería dejar a Tito, pero ve la tremenda necesidad del pueblo de Dios y está dispuesto a hacer este sacrificio de dejar a Tito, su compañero de milicia, y él seguir camino solo. Y él está dispuesto a abandonar a Tito. Y eso habla del desprendimiento de corazón por amor a la obra del Señor, por amor al pueblo de Dios. Y dice, te dejé. Y ahora dice, ¿por qué lo dejó? Dice, para
esos propósitos, eso significa propósito. ¿Cuál era el propósito de desprenderse de Tito? Que con el dolor de su corazón tenía que desprenderse de Tito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad. Así como yo te mando, dice. Esta palabrita, para que corrigiese lo deficiente, en nuestro lenguaje español tal cual lo tenemos aquí escrito en nuestra Biblia, da la idea de que algo se construyó, algo se levantó, así como un árbol, cuando uno planta un árbol y el árbol comienza a enchuecarse, se dobla. Y entonces da la idea de que Tito lo que tenía que venir a hacer es tratar de enderezar lo que se había doblado. Pero la verdad es que lo que quiere decir en los escritos más antiguos que atestiguan aquí en este versículo, la idea es que complete lo que falta. No es que se haya echado a perder o se haya torcido lo que el apóstol Pablo con Tito hayan construido enseñando la palabra de Dios. No, sino que la idea es que Pablo tuvo que dejar a Tito, pero no pudo terminar la obra, no pudo avanzar todo lo que quería avanzar. Y entonces la obra quedó a medio camino, inconclusa. Y entonces Pablo le está diciendo a Tito, mira, Tito, tú te vas a quedar aquí, pero tú te vas a quedar aquí para que completes lo que falte, para que ayudes al pueblo de Dios y le ayude a crecer en las cosas que faltan, en las enseñanzas que faltan, en las cosas que tienen que aprender, en las cosas que tienen que ser instruidos. Y una de esas cosas, mis queridos hermanos, es lo que menciona a continuación, y estableciese ancianos en cada ciudad. Una de las cosas que tenía que ayudar Tito era a establecer anciano. Esa palabra establecer significa colocar al frente, es levantar y colocar de pie para que todos lo vean. Y entonces la idea no es que Tito iba a ir a cada asamblea, a cada iglesia en distintas ciudades y que iba poco menos que al azar decir tú, tú y tú, anciano. Y después iba a ir a otra asamblea y iba a decir tú y cada anciano. No. Sabemos por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 que Pablo entendía, y es lo que transmitió a Tito, y era lo que Tito tenía que reconocer, es la obra del Espíritu Santo en esos hombres que ha levantado para que ocupen el oficio, para que ocupen el servicio, el trabajo de ancianos. Y entonces Tito fue quedado ahí para que complete lo que falte y para que él pueda observar y darse cuenta a quienes el Espíritu Santo estaba levantando para que fueran los ancianos de las asambleas que ahí ya estaban establecidas. Y eso era por instrucción apostólica, ya que dice así como yo te mandé. Y era un mandato apostólico. Era un mandato proveniente del Señor a Pablo y Pablo a Tito. Y ahí nos damos cuenta nosotros, mis queridos hermanos, lo importante de los ancianos en una asamblea local. Son de gran importancia. Pablo no lo deja ahí al azar. Nos da instrucción divina respecto de los ancianos, pero nos enseña a nosotros a considerar la importancia de los ancianos en una asamblea local. Fíjese que los ancianos están o deberían de estar en una asamblea en sus inicios. A veces no ha ocurrido así, pero tarde o temprano, o más temprano que tarde en realidad, se establecen ancianos, y esos ancianos y otros que pudieran ser levantados por el Espíritu Santo van a estar en la asamblea. Van a estar ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Entonces démonos cuenta de la importancia de los ancianos en una asamblea local, que van a estar hasta que el Señor venga.
Y si por ese motivo el Señor se demora y esos ancianos se envejecen, el Espíritu Santo va a levantar a otros y a otros y a otros, pero no va a dejar una asamblea sin ancianos. Van a haber siempre ancianos. Y ahí nos damos cuenta nosotros de la importancia de los ancianos en una asamblea local. Yo sé que muchas veces son personas a las cuales se les critica mucho, se les dice muchas cosas, pero la verdad es que la palabra de Dios honra a los ancianos y sobre todo a aquellos que ejercen ese servicio conforme a la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros, al pueblo de Dios, a apreciar a los ancianos que están establecidos por Dios. Y ahora el apóstol Pablo va a mencionar, fíjese usted, versículo 6, a lo menos 17 requisitos aquí. Pero antes de entrar a los requisitos, necesito decir algunas cosas como base, como piso, que nos sirva a nosotros, que nos enseñe a nosotros a apreciar a los ancianos. Lo primero que tengo que decir, mis queridos hermanos, es que el término anciano, obispo o pastor se refiere a la misma persona y no a personas diferentes, sino que ese nombre es intercambiable, se mezcla con la misma persona y que enfatiza, fíjese usted, actitudes distintas, actitudes diferentes. El anciano habla de un hombre maduro, habla de un hombre que ha tenido experiencias en su vida espiritual, un hombre que puede aconsejar conforme a la palabra de Dios por su madurez y por su ejercicio espiritual delante del Señor. Y entonces el término anciano enfatiza la madurez y la experiencia espiritual en la vida de él. Por eso el apóstol Pablo en Timoteo dice, no un recién convertido, no un neófito, un recién convertido. Se necesita un anciano que sea maduro, que haya vivido experiencias espirituales y aún así él haya persistido y haya seguido adelante en su vida cristiana. Uno que haya pasado por dificultades y que pueda comprender incluso a la oveja que está pasando por las mismas o peores circunstancias que él atravesó en su vida, en su experiencia espiritual. Pero también habla de obispo. Y obispo se refiere a una persona que vela, que mira por sobre el resto. Una figura muy clara que nos enseña y nos ayuda a comprender esta palabra, fíjese usted, que se refiere a cuando uno se sube a la tarima, a la plataforma para predicar. Normalmente en los locales, la plataforma está en un lugar un poquito más alto que el resto de los hermanos que están ahí sentados en sus sillas o en sus bancas. Y entonces el hermano que está predicando puede mirar más allá de lo que sus ojos le permiten, porque puede mirar por sobre las cabezas de los hermanos que están sentados. Entonces la idea del obispo es uno que vela, es uno que mira más allá, es uno que se anticipa ante el peligro, es uno que está vigilando y que está mirando y que ve cuando el peligro se aproxima y advierte a los hermanos y pone a veces barreras y cierra las puertas cuando tenga que cerrar frente al enemigo. Es uno que está preocupado de lo que viene, de lo que puede llegar. Y entonces tenemos a un anciano ahí como obispo, uno que es proactivo y no reactivo. No uno que reacciona cuando el problema ya le llegó, ya le alcanzó, sino que uno que se anticipa ante el problema, que ve y su visión espiritual le dice, aquí tenemos que hacer algo, porque si no hacemos nada, capaz que después se nos complique la situación.
Y entonces a veces intervienen, o a veces dicen cosas, o actúan de alguna manera que a lo mejor nosotros no entendemos, porque no vemos lo que ellos ven, porque ellos se están anticipando ante la problemática que puede llegarnos a nosotros y afectar al pueblo de Dios. Y entonces actúan los obispos, pero también habla de pastor. Y el pastor habla de uno que anda en medio del rebaño, uno que se preocupa de alimentar al rebaño, uno que se preocupa de cuidar al rebaño, y uno que se preocupa, fíjese usted, de anunciar y alumbrar el camino y de indicar el camino a la oveja. Pero no solamente lo anuncia, lo indica, sino que transita por el mismo camino de la oveja. El pastor es el primero que pasa por el camino y detrás le siguen las ovejas al pastor y pasan por el camino donde el pastor ya caminó, ya transitó, y el pastor comprobó que ese camino es seguro, que no hay peligro. Y las ovejas le siguen confiadamente. Y entonces uno que se mezcla en medio del pueblo de Dios y que es ejemplo para el rebaño. Pero es la misma persona, mis queridos hermanos, cumpliendo diferentes oficios, diferentes servicios, pero es la misma persona. Lo otro que tengo que decir, hermanos, es que cuando el apóstol Pablo habla de ancianos, pastores y obispos, habla en plural, salvo cuando va a mencionar los requisitos. Y ahí sí que habla en singular. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo llamó a los ancianos de Éfeso para que se reunieran con él. Esa fue una reunión de ancianos solamente. Acudieron los ancianos de Éfeso. Y dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de las iglesias. A los ancianos de la iglesia. Plural. Donde hemos leído en Tito capítulo 5, dice para que establecieses ancianos. Plural. Y entonces esto nos enseña a nosotros que debe haber más de uno, a lo menos más de uno, pero nunca uno. A veces queda uno por distintas circunstancias, a veces falleció el otro hermano, y a veces hay circunstancias en las cuales queda uno que no es lo ideal, pero el Señor procura de levantar a otro, o a veces el hermano que queda solo pide ayuda por un poco de tiempo a alguien que le dé confianza, hasta que el Señor comience a obrar y comience a levantar a alguien para ese servicio. Lo otro que tengo que decir es que ser anciano no es un título, es un servicio, es un trabajo. El anciano no es el gerente general de una empresa que llega tarde y se va temprano y que no tiene idea de lo que sucede en la empresa. No, el ser anciano es un servicio, es un trabajo. Mire lo que dice, voy a leer solamente 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel y digna. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mire lo que dice, buena obra desea. Hay un deseo del hermano en servir, pero dice buena obra. Y la palabra obra, fíjese usted que involucra trabajo, involucra esfuerzo, involucra servicio. Y entonces nos damos cuenta que el ser anciano significa servir, trabajar. Muchas veces nuestros queridos hermanos ancianos de la asamblea local, ¿cuántas veces gastan, invierten muchísimo tiempo? Gastan su vida en el servicio al Señor, porque se sienten llamados a ese servicio y el Señor los califica para ese servicio. Invierten tiempo, invierten recursos, invierten incluso hasta esfuerzo, mucho más allá de las fuerzas que tienen. Y muchas veces son incomprendidos por nosotros. Y ahí están nuestros hermanos sirviendo al Señor.
Ese servicio, mire, el ser anciano es el servicio más duro que puede existir en la vida cristiana. Y aún así, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado cosas en contra de los ancianos? Y ahí están nuestros hermanos gastando su vida, sirviendo al pueblo de Dios. Esos son los ancianos, los obispos, los pastores, que el Señor ha levantado y que nosotros necesitamos reconocer. Mis queridos hermanos, no les hagamos la vida más difícil a ellos. No hagamos la vida más difícil. Ya tienen suficiente con la preocupación del pueblo de Dios. Ya tienen suficiente con todo lo que el Señor le ha mandado hacer y procuran hacerlo en toda su debilidad, en toda su flaqueza. Los ancianos, obispos y pastores procuran agradar al Señor y servir al Señor en ese servicio, en ese trabajo que han sido colocados por el Espíritu Santo. Esa es la otra verdad que hay que aprender, que son colocados por el Espíritu Santo. No es que se vaya a un concurso en una asamblea y se postulen hermanos para ser ancianos y que se haya una votación, por ejemplo, democráticamente. No, es el Espíritu Santo que está obrando en ellos y que obra mucho antes, fíjese usted, mucho antes comienza a obrar el Espíritu Santo, de tal manera de que cuando uno se da cuenta de que este hermano puede ser, en realidad lo que uno se da cuenta es que el Espíritu Santo ha estado obrando en la vida de este hermano y ha comenzado mucho antes de que se le llame al hermano, se converse con el hermano para ver cuál es su interés, qué es lo que Dios ha hecho. Cuando se le llama, este hermano es porque ya ha trabajado, ha llevado tiempo trabajando con la ayuda del Espíritu Santo, ayudando, haciendo el servicio, haciendo el trabajo de un anciano. Fíjese usted. Es inconsecuente, fíjese usted, llamar a alguien que no ha mostrado este servicio, que no ha mostrado evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en su vida para este servicio, y llamarlo, y recién ahí, cuando el hermano ve que lo llamaron, comienza a mostrar algo. No. El Espíritu Santo obra mucho antes. De hecho, Tito tenía que darse cuenta a aquellos hombres que el Espíritu Santo estaba levantando. Estaba levantando. Ahora, esos hombres tenían que tener cierta condición. Lo otro que tengo que decir, hermanos, es que esta lista que está aquí y la lista que está en Primera de Timoteo no es para descalificar a los ancianos que ya están. No es para eso. En ninguna parte usted va a leer que dice, y los que no tienen esto, dile que salgan o échalo. No dice eso. Esta lista, si la hemos leído bien, nos damos cuenta que es para nombrar ancianos, no para sacar ancianos. Por lo tanto, es un error pensar y leer esta porción de la Biblia y decir, a ver, ¿este hermano cumple o no cumple? No, no cumple, no, no cumple, sí, no cumple, y sumar. ¿Cuántos no, cuántos sí? Ah, no, 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 entonces usted no debería de abandonar, no, no es para esto. Y en ninguna parte de la Biblia va a encontrar eso, hermano. Los ancianos que hay han sido puestos por Dios. Y Dios los va a tener hasta cuando Él estime conveniente. Y nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios apreciando lo que el Señor nos ha dado en cada asamblea local. Bien, hermano.
Me queda poco, pero vamos a tratar de avanzar un poquitito más. Versículo, una cosa más que voy a decir mientras vuelvo a Tito, es que la tarea de anciano es tan ardua, es tan pesada, pero que será gratificada cuando el príncipe de los pastores aparezca, nuestro Señor Jesucristo, y le dé a cada uno su galardón. Serán reconocidos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, por ese trabajo arduo que han realizado por amor al nombre del Señor. Bien, mire lo que dice aquí, versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Fíjese que de aquí en adelante, hasta el versículo 9, va a mencionar a lo menos 17 requisitos. Algunos ya lo ha dicho en Primera de Timoteo capítulo 3, pero en total sumando son 17 o 18, dicen algunos. Incluso algunos dicen 19, pero lo vamos a dejar en esta oportunidad en 17. Pero comienza con algo y dice, el que fuere irreprensible. La palabra irreprensible significa que no pueda ser acusado con argumentos sólidos, que efectivamente lo puedan agarrar con las manos en la masa, decimos aquí en Chile. Ojalá se entienda lo que quiero decir, pero la idea es que sea sorprendido haciendo algo y las evidencias lo acusan, lo condenan. Entonces dice, el anciano no tiene que ser uno de esa manera, no tiene que ser un creyente que sea acusado y comprobada la acusación de que efectivamente ha cometido faltas delante del Señor. Tiene que ser uno que no se le puede acusar de nada. Fíjese que esta es la misma palabra que se utiliza del apóstol Pablo cuando él mismo dijo que era fariseo, cumplidor de la ley, y dice irreprensible. Es decir, nadie podía decir nada en contra del apóstol Pablo cuando él era fariseo, cuando él era judío. Ninguno de sus contemporáneos le podía señalar con el dedo y decir, mira, no, él es uno que habla nomás, pero no muestra nada. Él mostraba lo que decía. Él vivía conforme a lo que creía. Y entonces esta palabra irreprensible significa que el anciano no debe tener o ser sorprendido en ninguna falta. Esto no significa perfección. Esto no significa que nunca peque. Lo que significa es que no caiga, que no caiga y sea sorprendido de manera correcta, de manera justa en su caída. No que se le acuse, porque a veces hay acusaciones que no se demuestran y que se acusan nomás, que se dice algo pero no son verdad, no son cosas ciertas. Aquí la idea es que no se le acuse con cosas que realmente son ciertas y que son comprobables y que se puedan comprobar y demostrar. Y entonces esto abarca todas las áreas de su vida. Tiene que ser irreprensible, tiene que ser un hombre íntegro en toda su vida. ¿Por qué? Porque está tratando cosas santas, de un Dios santo y con un pueblo santo. Por esa razón tiene que ser irreprensible, donde ninguno le pueda acusar. Y aquellos hermanos que acusan injustamente, fíjese usted, en Primera de Timoteo capítulo 5 se dice, no admitas acusación de uno solo contra el anciano. Tienen que haber testigos. Y tienen que ser testigos serios, con pruebas serias. Y después va a decir,
Y los que persisten en pecar sean denunciados públicamente y repréndeles, dice. Y los que persisten en pecar, ¿en qué? En seguir acusando sin fundamento a los ancianos. No se puede andar por la vida acusando a los ancianos porque hay uno que me cae mal. Y por esa razón invento cosas, o imagino cosas, o divulgo cosas que no son, para ver si consigo algún adepto, o alguien que opine igual que yo. A esas personas que persisten a hacer eso sin fundamento, sin prueba, repréndelos duramente y públicamente, dice, para que se avergüencen y los otros teman. Y los otros, es decir, los otros creyentes no hagan lo mismo. No vayan a pensar, mira, a este grupo no les resultó, a lo mejor a nosotros nos resulta. Dice, no, para que teman y no lo hagan. Son hombres levantados por el Espíritu de Dios para servirnos al pueblo de Dios. Y no podemos levantarnos falsamente en contra de ellos, hermano. Pero para ello el anciano tiene que ser irreprensible. ¿En qué áreas? En todas las áreas de su vida. Va a hablar de la familia, dice del matrimonio, dice de los hijos. Va a hablar de su servicio. Después, versículo 7. Pero va a agregar otra vez la misma palabra. No creo que avancemos mucho más, pero va a hablar también de su comportamiento, cómo se comporta. Y va a decir, como administrador de Dios. Y después va a decir varios no. Y después va a decir, versículo 8, los que sí debe hacer. Primero dice no a esto, no a esto, no a esto, no a esto, sino esto sí, esto sí, esto sí. Y ahí está hablando de su esfera de servicio. Pero quiero terminar, hermanos, pensando en el buen pastor. Hay amigos que nos visitan, que están conectados. Y queremos hablarle de aquel que es el príncipe de los pastores. Aquel que va a dar corona a los pastores, ancianos y obispos de las asambleas locales. Fíjese que Jesucristo, estando en este mundo, dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso lo dice en Juan capítulo 10 y lo dice de esta manera, querido amigo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo dice habiendo hablado antes de pastores que eran asalariados, que cuidaban un rebaño, que eran contratados para cuidar ovejas que no eran de ellas, que eran de otra persona. Y se les pagaba a esos pastores. Pero esos pastores, viendo el lobo cuando venía a dañar a la oveja, a llevarse una oveja, esos pastores se iban, arrancaban, dejaban a las ovejas ahí solas y no les importaba nada. Ellos salvaban su vida, no se iban a enfrentar con el lobo, dejaban a las ovejas ahí a merced del lobo. Y en cambio Jesucristo dice, no, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese que la palabra de Dios nos dice al hombre y a la mujer, cada uno se apartó por su camino, como ovejas descarriadas, cada cual por su camino. Unos se escogieron por aquí, otros por acá, otros por allá, pero éramos como ovejas descarriadas sin pastor. Mas Jehová, dice, cargó en él, en el pastor, el pecado de todos nosotros. Y entonces nos damos cuenta que Jesucristo, cuando estaba en el madero de la cruz, era el pastor dando su vida por las ovejas, por usted y por mí, el buen pastor dando su vida por usted y por mí. Pagando, he de pagar lo que no robé. Pagó lo que no robó. Ese es el buen pastor.
Jesucristo, nuestro Salvador. Querido amigo, queremos decirle en esta tarde, noche ya, hay un pastor, el buen pastor, se llama Jesucristo, dio su vida para salvarle a usted, para que no siga perdida, para que no siga descarriada por ese camino ancho que lleva a la perdición, sino que se vuelva a Él y sea salvo. Si usted cree en Cristo, será salvo. Que el Señor le ayude a confiar y a creer en Cristo como su Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra.